¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión. Bueno, pues estamos ya listos para comenzar una transmisión más aquí de Despertar Consciente. Y bueno, pues hoy tenemos, como siempre, un tema bastante interesante, un tema que por lo menos me emociona bastante, que es precisamente, valga la redundancia, hablar acerca de las emociones. Entonces, bueno, pues vamos a esperar, como siempre, nada más unos minutitos, unos segundos para ver que estemos transmitiendo de forma correcta. Ya si se empiezan a conectar las personas, pues espero que me vayan avisando si es que estamos transmitiendo, sobre todo el sonido, si estamos llegando bien con el sonido. Y bueno, pues como les decía, ya ahorita vamos a comenzar con la plática o la charla del día de hoy, que es acerca de las emociones. Y yo creo que pues hay bastante que platicar acerca de esto, pues bueno, ya que pues precisamente las emociones están presentes pues en nuestra vida todo el tiempo, todo el momento, en todo momento estamos siempre pues precisamente manifestando emociones y bueno, pues precisamente es importantísimo pues que podamos aprender a gestionar nuestras emociones, pero por ahí tenemos pues ciertos mitos que yo creo que es importante que ya comencemos a derribar, porque pues de otra manera los estados emocionales siempre van a estar descontrolados. Entonces, pues bueno, ya vamos a comenzar a platicar en unos instantes de las emociones. Así que bueno, pues los saludo, ahí se me indican cómo está el audio para saber que estamos llegando bien, sobre todo con el audio el día de hoy. Y bueno, pues vamos a comenzar ahorita en unos minutos, así que todavía tienes tiempo. Recuerda que pues estas charlas solamente las pueden mirar los que son miembros de este grupo. Es un grupo privado, entonces, pues bueno, tienes todavía por ahí la opción de mandarle la invitación a alguna persona que tú quieras que vea esta transmisión, si tú crees que le pueda interesar esta plática acerca de las emociones, pues bueno, pues por ahí puedes mandarle la invitación al grupo para que se una y vea esta transmisión. Entonces, pues bueno, saludos, ya me indican que se escucha bien y bueno, pues ya ahorita vamos a comenzar. Vamos a platicar hoy, como les decía, de las emociones, algo que tenemos siempre presente en nuestra vida y por eso es importantísimo conocer cómo es que realmente funcionan nuestras emociones, cuál es realmente el sentido de una emoción, cuál es la función, porque muchas veces pues creemos que son nuestras emociones las que nos detienen y bueno, pues no es así realmente. En realidad, nuestras emociones no nos detienen, lo que pasa es que no nos han enseñado a gestionarlas de manera correcta y por eso es que a veces le atribuimos a una emoción el hecho de no poder realizar ciertas cosas. Entonces, pues de eso vamos a estar platicando el día de hoy y bueno, pues estamos ya a punto de comenzar. Solamente vamos a esperar unos segunditos más para comenzar ya con esta plática. Saludos a todas las personas que se están conectando. Gracias por estar aquí, escuchando pues esta plática. Como les decía, pues vamos a platicar hoy de las emociones. Y bueno, pues por eso he titulado el día de hoy esta charla, las emociones tienen que ser comprendidas, tienen que ser abrazadas y tienen que ser amadas. Entonces, de eso vamos a estar platicando en este momento. Así que bueno, ya estamos a punto de comenzar. Un saludo a todos los que se están uniendo a esta transmisión y bueno, pues vamos a arrancar con esta charla del día de hoy y como les decía, bueno, pues es importantísimo comprender, saber gestionar nuestras emociones, ya que nuestras emociones están presentes en nuestra vida en todo momento. Entonces, pues bueno, como estamos viendo en la actualidad, yo creo que esta experiencia que estamos viviendo, pues nos está confirmando que la vida se encuentra siempre en constante cambio y que además es algo que nosotros no podemos controlar.
Entonces, si ya en la experiencia, la historia nos dice que el mundo es así, la vida es así, que siempre va a tener cambios y eso no está bajo nuestro control, pues bueno, habría que preguntarnos cuál es la razón de que sigamos resistiéndonos tanto al cambio, por qué nos es tan complicado enfrentar experiencias que nos exigen un cambio de hábitos, un cambio de forma de pensar, un cambio de actividades, etcétera. Puede haber muchos tipos de cambio implicados, pero muchas veces nos resulta muy complicado aceptar que tenemos que realizar un cambio y que tendremos que dejar quizás algunas cosas atrás para poder evolucionar y transformarnos. Entonces estamos en una etapa en que estamos viviendo pues a nivel mundial una llamada al cambio y bueno, pues parece que nos resulta muy difícil adaptarnos y bueno, pues parte es porque no hemos todavía comprendido que en estos momentos de crisis siempre van a saltar más emociones a la luz, porque pues siempre en periodos de cambio precisamente tenemos que hacer salir o ampliar nuestra zona de confort y siempre la primera zona a cruzar es la zona del miedo. Entonces, pues obviamente las emociones van a estar a flor de piel. Entonces, pero bueno, lo importante es preguntarnos primero por qué todavía nos resistimos al cambio, si pues siempre la vida está precisamente cambiando. Y bueno, si observamos la naturaleza, si observamos, siempre están sucediendo fenómenos que van a modificar el ecosistema. Y si observamos a los animales y a las plantas, pues podemos ver que ellos siempre, para sobrevivir, se adaptan al nuevo ecosistema. Aquellos que no se adaptan, pues simplemente no sobreviven. Entonces, pues bueno, valdría la pena observar, ya que pues, la única diferencia que tenemos, sobre todo con los animales, es que tenemos una parte racional. Pero eso pues no nos ha dado demasiadas ventajas porque, pues bueno, ya vemos el mundo cómo está, ¿no? Entonces, pues si observamos, ellos siempre se están adaptando a los nuevos ecosistemas y pues uno de los problemas quizás más grandes en el ser humano es que incluso llegamos a calificar, por ejemplo, los días como buenos, como buen día y también, por ejemplo, podemos hablar de un día que es cálido o soleado y lo podemos calificar como buen día y también podemos hablar de un día lluvioso, un día gris y un día frío, calificándolo como un mal día. Entonces, pues eso tiene que ver mucho con toda la información que tenemos dentro de nosotros y con nuestras emociones. Por eso es importante ser consciente de cómo hacemos juicios, cómo estamos siempre emitiendo una forma de ver la vida que nos va diciendo precisamente cuál es nuestra realidad desde nuestra conciencia. Es decir, siempre estamos viviendo pues la vida como de acuerdo a la información que está en nuestro interior. Entonces, como les decía, pues podemos llegar a emitir frases como San Lunes o como por fin es viernes, ¿no? Tenemos algunos días que nos agradan, algunos días que nos desagradan y bueno, creemos que esto parte de lo racional, es decir, de aquellas razones que tenemos para que nos guste más un día u otro y que esto no tiene nada que ver con las emociones, pero en realidad tiene que ver más con las emociones que con aquellas razones que tenemos en nuestra cabeza muchas veces. Entonces, pues todos en general hemos aprendido a calificar todo lo que nos sucede en la vida en función de cómo nos afecta y valoramos cómo nos afecta en base a 3 factores. Entonces, es importante tener en cuenta estos 3 factores que es con base a los que vamos a calificar nuestras experiencias. El primer factor es nuestra experiencia personal, es decir,
pues vamos a darle una calificación a lo que estamos viviendo de acuerdo a las experiencias que ya hemos tenido en el pasado. También el segundo factor muy importante es la experiencia de nuestra familia. Entonces, ellos nos han transmitido pues una forma también de ver la vida y muchas veces pues nosotros vemos las cosas exactamente como los ve nuestra familia. Hemos aprendido de ellos y entre nuestra experiencia personal y las experiencias de la familia, pues hemos forjado una forma de ver la vida. Y el tercer factor importante es las experiencias de nuestra comunidad. Es decir, pues bueno, pues nos vamos acoplando también a lo que son las experiencias de la comunidad, cómo los demás ven la vida. Por eso es que tenemos este tipo de frases que son bastante comunes, pero que también vale la pena analizar todo lo que podemos llegar a estar expresando en este tipo de frases. Entonces, muy importante tener en cuenta estos tres factores, que es nuestra experiencia personal, la experiencia de nuestra familia y la experiencia de nuestra comunidad, que son los tres factores que van a determinar cómo nos va a afectar una determinada experiencia. Entonces, pues nuestro mayor aprendizaje en la vida hay que tener muy en cuenta que lo hacemos copiando lo que era bueno y lo que era malo en las personas con las que hemos crecido. Es decir, nosotros hemos observado la forma en que vivían, la forma en que se expresaban nuestros padres, que es con quien hemos vivido una gran parte de nuestra vida, o con quienes hayan sido nuestros tutores, algunos quizás con sus abuelos, con quien hayan crecido, pues todos hemos copiado de ellos lo bueno y lo malo, y nuestras pautas de conducta pues también han sido copiadas, así como nuestros juicios y los sesgos con los que filtramos nuestras experiencias, pues son la base con la que vamos a establecer todo lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, una parte la hemos establecido nosotros de lo que es bueno y malo en base a nuestra experiencia, pero otra simplemente la hemos copiado de nuestra familia y también del entorno. Entonces, pues hemos copiado lo que es bueno y lo que es malo, o el concepto de lo bueno y lo malo, de lo agradable, de lo desagradable, de lo positivo y de lo negativo, y así pues con todo lo que existe en la vida. Todo lo hemos ido copiando, nos hemos ido amoldando. Y aunque todo esto parece ser un proceso 100% racional, pues la realidad es que se trata de un proceso 100% emocional, y el detalle es que para poder comprender cómo es que se trata realmente de un proceso emocional, pues para eso me parece que es necesario, más en la actualidad, pues ir derribando ciertos mitos en relación a las emociones, que eso es pues de lo que precisamente les quiero compartir hoy. Ese es el objetivo, dejar claro pues que tenemos que derribar estos mitos. Y bueno, pues vamos a ver, son 5 mitos los que yo he anotado, que son los que me parece que son importantes comenzar a derribar estos mitos que tenemos en relación a las emociones. El primero es que las emociones se controlan. Entonces tenemos esta falsa idea que las emociones es algo que tenemos que controlar, y que entonces pues yo tengo que aprender a controlar si siento miedo, si siento ira, si siento amor. Esto es un mito, no se pueden controlar las emociones, y ahorita vamos a hablar un poco más de ello. El segundo mito es que existen emociones positivas y negativas. Y sí, es cierto, nosotros hemos aprendido o hemos clasificado aquellas emociones que no nos agradan como negativas. Es una manera de distinguirlas, es una etiqueta que le hemos puesto, pero no quiere decir que una emoción sea literalmente positiva y otra literalmente negativa. Simplemente es una manera de poder distinguir la polaridad quizás en la que se encuentre cada una, pero en realidad no hay una emoción que sea negativa, sino que como no nos agradan sentirlas, pues las hemos clasificado así, pero todas las emociones tienen una función, y esa función no tiene nada que ver con que sean positivas y negativas. También el tercer mito es
que las emociones como el miedo, por ejemplo, que es quizás con la que tenemos más esta manera de pensar, es que tenemos que eliminar esta emoción o que tenemos que luchar contra ella o no sentirla. Y este es otro mito, no podemos eliminar y en especial no podemos eliminar la emoción del miedo. Entonces, pues este es otro de los mitos que tenemos que eliminar. Y el cuarto mito es que las emociones se contagian. También tenemos esta manera de pensar de que hay personas que nos pueden contagiar de su estado emocional, si están tristes, si están deprimidas, si están enojadas. Pensamos que la emoción se puede contagiar y esto tampoco es así. En realidad, las emociones no se contagian. Y el quinto mito que tenemos que comenzar a derribar es que hay algunas decisiones que tomamos de manera racional y algunas las tomamos de forma emocional. O también que hay personas que deciden de forma racional, que toman las decisiones, lo decimos, con la cabeza, y hay otras personas que toman las decisiones con el corazón. Pues esto es un mito, es totalmente falso. En realidad todos tomamos decisiones de forma emocional. Lo que pasa es que justificamos nuestra decisión de una forma racional y eso es muy diferente. Entonces, en toda decisión siempre hay como base una emoción y después viene una justificación de por qué la he tomado y en esa explicación que es racional, pues yo incluso puedo intentar ocultar la verdadera razón por la que he tomado una decisión. Entonces, estos son los 5 mitos que para mí me parecen muy importantes comenzar a trabajarlos para cambiarlos. Y bueno, los voy a repetir rápidamente. El primero es que las emociones se controlan. El segundo mito es que hay emociones positivas y emociones negativas. El tercer mito es que algunas emociones, como el miedo, tenemos que eliminarlas. El cuarto es que hay emociones que se contagian. Y el quinto mito es que hay decisiones que son racionales y otras que son emocionales. Entonces, estos serían los 5 mitos. Y bueno, el día de hoy yo quisiera enfocarme en el mito número 1, que es el control de las emociones. Esta idea falsa de que tenemos que controlar nuestras emociones. Entonces, pues bueno, hoy me voy a enfocar solamente en este primer mito y vamos a ver a qué me refiero con que las emociones no se controlan. Entonces, desde pequeños, pues precisamente nos han enseñado o coaccionado para reprimir nuestras emociones. Entonces, quizás tú has escuchado algunas frases como esto no se hace así o tienes que comportarte de esta manera, no llores o no estés triste, bueno, entre muchas otras frases que por ahí hemos escuchado seguramente durante nuestra infancia. Y bueno, pues de esa manera hemos aprendido a esconder nuestro verdadero sentir, porque de esta manera nos van diciendo que no debemos de comportarnos de cierta manera, pero ese comportamiento tiene una base emocional. Entonces, lo que estamos aprendiendo o lo que le estamos enseñando a nuestros hijos es que el sentir o lo que ellos sienten es incorrecto y entonces ellos intentarán o es ahí donde comenzamos a intentar a reprimir nuestras emociones. Entonces, es ahí donde vamos aprendiendo que tenemos que reprimir nuestras emociones y pues hay que tomar en cuenta que todo esto está en función pues precisamente del entorno en el que hemos crecido y que se relaciona directamente con los valores y con las creencias con las que fuimos educados. También tenemos la creencia, por ejemplo, de que los hombres no deben llorar. Es otra de las tantas creencias que nos hacen reprimir las emociones, hablando en este caso de los hombres. Si hemos nacido en una familia en la que expresar rabia era mal visto, pues es probable que hemos aprendido precisamente a reprimir nuestra rabia, pero eso no significa que no la sentimos, significa que yo la siento,
la reprimo porque creo que está mal sentir y entonces trato de tener una conducta que haga ver a las demás personas que yo no estoy sintiendo rabia. Entonces, en realidad lo que estoy haciendo es negarla, la estoy reprimiendo y se está quedando ahí como en una olla de presión que en algún momento va a salir esa emoción. Entonces, cuando vives una determinada experiencia que te hace sentir, por ejemplo, en este caso, ira, lo importante es cuestionarse en qué momento somos conscientes de nuestra emoción. Es decir, somos conscientes de que estamos sintiendo ira antes o después de que ya hemos sentido esta emoción. Entonces, controlar nuestras emociones, pues implicaría o tendría todo el sentido decir que tenemos que controlarlas si fuéramos capaces de anticipar qué emoción vamos a sentir ante determinadas experiencias. Y para ello también tendríamos que anticiparnos a qué experiencia es la que vamos a vivir. Entonces, pues por eso es que no se pueden controlar las emociones, porque nosotros somos conscientes de ellas una vez que ya las hemos sentido. Entonces, probablemente también puedes pensar que tú sabes, tú tienes muy claro qué emoción vas a sentir ante ciertas experiencias y que entonces tú ya sabes que te sentirás de determinada forma. Pero en realidad no puedes tener la certeza, al menos que ya hayas vivido una experiencia similar. Y si ya viviste una experiencia similar y como quiera estás sintiendo las mismas emociones, pues es lo mismo, ¿no? Es que no lo puedes controlar. Ya cuando tú eres consciente, ya has sentido la emoción. Entonces, lo que tú puedes llegar a controlar, y que es lo que a veces controlamos, en realidad es tu comportamiento o tu conducta posterior a la emoción. Es decir, si yo siento ira, pues yo puedo llegar a sentir ganas de hacer un acto violento, ya sea de forma verbal o de forma física, pero yo puedo controlar eso, puedo controlar mi comportamiento, pero yo ya he sentido la ira y quizás lo que estoy haciendo con mi comportamiento es simplemente reprimirla y tener una actitud, un comportamiento que intenta hacer creer a los demás, pues precisamente que no he sentido esta emoción. Entonces, las emociones, pues son parte del equipo básico con el que nacemos y su función es precisamente permitirnos adaptarnos al entorno y reaccionar frente a nuestras experiencias. Entonces, es a través precisamente de nuestras experiencias que aprendemos a conectar con los hechos y es a través de los hechos que conectamos con una emoción que ya está ahí en nosotros. Por eso, no es posible aprender a emocionarnos, no es posible aprender a estar tristes o a estar alegres. Lo que sí es posible, como les decía, es regular el grado en el que vamos a expresar nuestras emociones, que esa es la gestión emocional. Es decir, ¿qué hago con aquella emoción que yo ya he sentido? Entonces, es posible gestionar nuestras emociones y eso nos permite adaptarnos al entorno, ya que son el lenguaje biológico que se expresa en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Por lo tanto, existen desde esta visión 3 formas de entender las emociones. Entonces, vamos a ver rápidamente estas 3 formas en que yo puedo entender las emociones. La primera forma es que las emociones tienen una función biológica. Entonces, generalmente vamos a reaccionar a nuestro entorno de manera inconsciente y automática. Todos tenemos programas de reacción emocional que hemos heredado de nuestros ancestros y este código pues nos proporciona una forma específica por medio de la cual yo me voy a relacionar con el entorno. Entonces, las emociones pues son el mecanismo que me permite adaptarme al entorno y su función es asegurar la supervivencia de la especie. Entonces, si vemos esta experiencia que estamos viviendo a nivel mundial, pues es precisamente las emociones que yo voy a estar sintiendo las que me van a permitir adaptarme a este nuevo entorno que estamos
viviendo. Si yo soy capaz de gestionarlas, pues no voy a tener problemas para adaptarme, no voy a tener mayores problemas. Pero si yo no puedo gestionar mis emociones, pues voy a tener una gran resistencia al cambio y voy a comenzar a sentir emociones negativas, de las que consideramos negativas, y entonces no voy a poder realmente avanzar en la vida, no voy a poder adaptarme. Y es por esto también que nuestro cuerpo, ante las emociones, reacciona con una serie de cambios físicos, como puede ser un cambio en la frecuencia cardíaca, la respiración entrecortada, sentir debilidad o tener quizás los labios temblorosos o las manos temblorosas. Es parte del efecto que tenemos de las emociones, y por eso es que existe un vínculo muy estrecho entre la salud y las emociones. Entonces, tenemos que ser conscientes de nuestras emociones, y eso implica el conocer y ser responsable de cómo nos relacionamos con el mundo. Entonces, esa es la primera forma en que podemos ver las emociones. La segunda forma es que las emociones y la evolución, es decir, las emociones surgen de la inteligencia de la naturaleza y son las que activan o desactivan las distintas partes de nuestro ADN para que nuestro organismo se pueda adaptar de forma óptima a las situaciones en las que han surgido. Entonces, de esta forma, nuestro ADN y su forma de expresarse en nuestro cuerpo se va a modificar y evolucionar siempre en relación directa con la emoción de la persona. Por lo tanto, pues tenemos que tomar conciencia de nuestras emociones y de nueva cuenta que eso implica el conocerlas y hacernos responsables de ellas, porque nos dan nuestra forma de interactuar con el entorno para decidir la relación más saludable que podemos establecer precisamente con el entorno. Y de esta forma, pues podemos evolucionar de forma individual y colectivamente como especie. La tercera forma de ver las emociones es observando la conexión que existe entre nuestras emociones y el planeta. Entonces, las emociones inciden directamente sobre el estado del campo electromagnético de nuestro cuerpo, es decir, nuestro cuerpo emite un campo electromagnético que puede medir varios kilómetros de distancia y está en función de nuestro estado emocional. Entonces, de acuerdo a estudios realizados, parece haber una clara relación directa entre el campo electromagnético de las personas y el del planeta Tierra. Por lo tanto, los cambios de uno afectan de manera instantánea al otro. Es decir, todos los cambios emocionales que hay en nosotros, las personas, pues afectan al campo electromagnético de la Tierra y viceversa. Este campo electromagnético es muy importante porque, por ejemplo, los animales logran migrar de un lugar a otro gracias a este campo electromagnético, ya que pues también los animales tienen un campo electromagnético y ese les sirve para guiarse, es como su instinto se guía para saber a dónde tienen que migrar. Entonces, pues precisamente los seres humanos, al no tener esta conciencia de nuestro campo electromagnético y que se relaciona también con nuestra intuición, pues precisamente es que a veces se nos dificulta saber en qué dirección tenemos que ir porque estamos desconectados de nuestras emociones. Entonces, según el Instituto de las Matemáticas para el Corazón, las emociones afectan a nuestro cuerpo a través del campo magnético, y la idea es que todos despertemos a una conciencia total en donde una gran cantidad de personas se centren en sanar sus campos magnéticos y de esta forma fortalecer el campo magnético terrestre. Entonces, lo importante es comenzar a ser conscientes de si estamos viviendo en coherencia emocional, es decir, si aquello que pensamos, aquello que sentimos y aquello que estamos haciendo va en la misma dirección.
vivir en coherencia es lo que nos permite alcanzar la madurez emocional. Por lo tanto, pues podemos decir que todas las emociones que sentimos son adecuadas y son necesarias para nuestra evolución y para nuestra supervivencia. Lo que hace que una emoción sea positiva o negativa es simplemente el juicio que hacemos de aquello que estamos sintiendo. Si nosotros nos aferramos a calificar una emoción como negativa, pues bueno, estamos también, por otra parte, teniendo la oportunidad de comenzar ahí un proceso de autoindagación que nos va a permitir descubrir para qué vivimos ciertas emociones y para qué vivimos de esa forma y cómo se relaciona esa manera de vivir con nuestra historia y con la historia de nuestra familia. Por lo tanto, de esa manera podemos dar el primer paso para comprender también nuestros juicios y liberarnos de ellos. Por lo tanto, comprender las emociones le va a restar fuerza, por ejemplo, a la culpabilidad y le va a dar sentido a nuestra forma de percibir la realidad. Las emociones, como ya decía al principio, tienen que ser comprendidas, abrazadas y amadas para poder ser gestionadas. Entonces, no se trata de controlarlas, se trata de comprenderlas, se trata de abrazarlas, es decir, de que te abras a sentirlas para que realmente puedas comprenderlas, y de amarlas quiere decir que no estés tratando de reprimirlas, que no estés tratando o pensando que no las debes de sentir o que no las quieres sentir, sino que por medio de gestionarlas, al abrirte a sentirlas, pues es como realmente vas a poder cambiar el impacto de las emociones en ti. Entonces, pues, ¿cuál es la razón de que tengamos una gran resistencia a los cambios? Pues bueno, pues precisamente que no hemos aprendido a gestionar nuestras emociones y tenemos estas falsas ideas entre las que se encuentran el que tenemos que controlar nuestras emociones, y es por eso que nos cuesta tanto tomar decisiones en la vida, y es por eso que llegamos a pensar que el miedo es algo que nos limita. Entonces, pues en la actualidad es necesario que derribemos todos estos mitos, como el que las emociones se tienen que controlar, que es de lo que hemos hablado el día de hoy. Y bueno, también ya les hablé de otros 4 mitos que, pues bueno, también dependerá de ustedes, que ustedes en sus comentarios me dejen que quieren saber más acerca de estos 4 mitos para que entonces yo prepare otra transmisión, porque bueno, hablar de esto en una sola transmisión nos podríamos llevar por lo menos un par de horas. Entonces, hay muchas cosas más que compartir en relación a las emociones. Entonces, pues si tú consideras que esto es algo que te interesa, que no has hasta el día de hoy aprendido a gestionar tus emociones, pues bueno, pues yo con mucho gusto te puedo compartir todavía muchas más cosas, así que házmelo saber en los comentarios para que entonces yo pueda precisamente preparar más información. Entonces, como les decía, es importante que podamos derribar estos mitos, que aprendamos a gestionar nuestras emociones. Y una de esas emociones que quizás son las más complicadas de gestionar, porque también es quizás la emoción que más mal entendida está, por así decirlo, que es la emoción del miedo. Entonces, pues la próxima semana yo les quiero compartir precisamente algo acerca de la emoción del miedo para que podamos comprender todavía mejor esta parte de que las emociones no se controlan, sino que las emociones es algo que tenemos que aprender a gestionar. Entonces, la próxima semana vamos a estar hablando específicamente del miedo, cómo es que el miedo funciona de manera biológica, porque si comprendemos la función biológica del miedo, pues vamos a comprender la función biológica de todas las emociones y pues vamos a poder hacer un cambio de percepción. Es importante
tener una visión diferente de las emociones, porque pues muchas veces, como ya les comentaba anteriormente, pues muchas veces culpamos a nuestras emociones, como la del miedo, de que no podemos hacer ciertas cosas en nuestra vida. Entonces, por eso es importante comprender cuál es realmente la función y qué es lo que realmente me pide una emoción en mi vida. Entonces, de eso vamos a estar hablando la próxima semana. Y si quieres saber más acerca de toda esta información, que quieres que abunde más en estos 4 mitos que faltaron, que es que las emociones no son positivas ni negativas, que las emociones como el miedo no se tienen que eliminar, que es a veces la idea que se tienen que eliminar las emociones. También este mito de que las emociones se contagian y que hay decisiones que son racionales y otras que son emocionales. Entonces, pues bueno, yo con mucho gusto estaré platicando de esto en otras transmisiones, pero pues bueno, déjame tus comentarios, también tus preguntas. Vamos a ver también qué comentarios tenemos hasta este momento. Déjenme checar. Aquí, pues bueno, ya veo que tenemos por aquí a nuestro amigo Aarón Montes de Oca, mi tocayo. Qué gusto saludarte, que estés de nuevo aquí en otra transmisión más. Y bueno, pues ya veo que estás por aquí comentando. Tantas perspectivas del manejo de las emociones, el niño interior, constelaciones familiares, terapias de regresión, descodificación y más. Es decir, hay muchas maneras de abordar precisamente las emociones, pero lo que no puede cambiar en cualquier forma en que abordemos las emociones es que demos una idea que no es, que es esta parte de que las ideas se tienen que controlar, por ejemplo, que es algo que a veces se llega a caer en esta idea y que, bueno, pues mantiene a las personas un poco confundidas porque precisamente es algo que no podemos hacer. Entonces, no importa la manera en que nosotros abordemos el manejo de las emociones, pero es importante hoy en día que tengamos claro que estos son simplemente mitos y qué es lo que realmente una emoción nos está pidiendo. Entonces, es importante, yo creo, más allá de la forma, de aquella metodología que ocupemos, que pues hoy en día no solamente hay estas que mencionas, hay muchas más. Entonces, pero al final es lo más importante el fondo que la forma. Entonces, pues muchas veces lo que hacemos es trabajar desde el mismo paradigma, pero con una metodología diferente. Entonces, hoy en día lo que tenemos que empezar a cambiar es precisamente el paradigma más allá de la forma. Entonces, por eso es importante que tengamos claro que estos son solamente mitos, los que les he mencionado, y que lleguemos realmente a comprender qué es lo que la función de la emoción o qué es lo que una emoción nos pide en nuestra vida. Entonces, si nosotros logramos comprender todo lo que una emoción nos pide en nuestra vida, pues nuestra vida va a cambiar drásticamente porque nunca nos van a detener. Precisamente por eso es que la próxima semana quisiera hablar del miedo y específicamente les quiero hablar del poder del miedo, porque el miedo es una emoción sumamente poderosa, pero en el sentido de que nos va a impulsar precisamente a nuestra evolución, no a limitarnos ni a detenernos. Entonces, muy bien, vamos a ver qué otros comentarios tenemos. Emoción no gestionada se expresará en el cuerpo como enfermedad. Pues es así, aquellas emociones que nosotros estamos reprimiendo con nuestro comportamiento, con nuestra actitud, porque tenemos estos conceptos de que hay emociones buenas y malas o emociones negativas y positivas y que debemos de comportarnos de ciertas maneras, pues van a crear que después estas emociones se van a tener que expresar de alguna manera y una forma es que se expresen a través de nuestro cuerpo. Que sean como el río, fluidas, pues es así, tienen que fluir, pero no se trata solamente de dejarlas fluir y no ser consciente de ellas. Se trata al final también de que seamos conscientes de nuestras emociones, de qué es la razón, cuál es la razón por la que hemos tenido cierta emoción ante cierta experiencia, porque si solamente las dejamos fluir y fluir, pues lo que va a pasar es que cada vez que vivamos una experiencia igual, siempre vamos a reaccionar igual
igual, y eso tampoco genera ningún cambio. Entonces, pues la idea es que realmente podamos generar cambios, porque pues ese es el problema que tenemos. Nos resistimos mucho al cambio y en parte es porque no comprendemos realmente nuestras emociones. Entonces, pues bueno, vamos a ver si tenemos algún otro comentario. Me gustaría que nos pudieras compartir como qué libro o lectura nos podría ayudar con la gestión de emociones. Pues bueno, en realidad hay muchos libros. De entrada, yo te podría recomendar el de Dejar Ir, del doctor David Hawkins, pero bueno, pues hay muchos otros libros más acerca de las emociones y no algunos, hay algunos que no son específicamente de las emociones, pero que en realidad te van a ayudar mucho a comprender tus emociones. Por ejemplo, yo estoy leyendo recientemente un libro que se llama Ágilmente, es de un neurocientífico argentino, que bueno, ya posteriormente les voy a compartir acerca de este libro, pero en este libro te enseñan precisamente a comprender, como parte de todo lo que te enseña, comprender tus emociones desde la visión de precisamente de la ciencia, de la neurociencia, y bueno, pues está relacionado con todo esto que les he comentado precisamente. Entonces también tienes este libro, Ágilmente, por ahí hay otros libros, hay uno que se llama Deja de ser tú, también te ayuda a comprender más tus emociones, y bueno, pues ya más adelante les iré compartiendo algunos otros libros, ahorita no recuerdo de entrada algún otro, pero bueno, les voy a compartir más adelante algunos libros. Exacto, dice regular para no acumular y cuando no se pueda más, hacer una bomba literal. Es decir, pues si acumulamos las emociones y no las gestionamos, pues bueno, algún día van a explotar, ya sea, como les decía, puede ser en algún síntoma físico o puede ser en alguna reacción bastante exagerada que nos pueda llevar a un comportamiento del cual nos podamos precisamente arrepentir de haber tenido esa reacción. Entonces, muy bien, pues eso me parece que ya son la mayoría de los comentarios, ya después los estaré leyendo con calma. Pues muchas gracias a todos por haberse conectado a esta charla de las emociones, gracias por todos sus comentarios, y bueno, como les decía, si ustedes quieren que siga hablando acerca de los demás mitos y toda esta parte de gestionar las emociones y de comprender cuál es la función de una emoción, pues bueno, pues déjamelo en tus comentarios para que podamos preparar precisamente esta transmisión. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias a todos. Los espero el próximo viernes para otra charla más. Les recuerdo que el próximo viernes vamos a estar hablando específicamente del miedo. Así que bueno, pues no me queda más que agradecerte, invitarte para que estés aquí la próxima semana. Y bueno, pues te deseo que tengas un excelente fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Hasta pronto.